Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Evaluación para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados, además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. La evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente. Por lo anterior, la evaluación no puede depender de una sola técnica o instrumento, porque de esta forma se estarían evaluando únicamente conocimientos, habilidades, actitudes o valores de manera desintegrada. La evaluación con el enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas, y para lograrlo es necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. Estrategias de evaluación. Para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo, es necesario que el docente incorpore en el aula estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades individuales y colectivas del grupo. Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de cada alumno y del grupo, así como la técnica y los instrumentos de evaluación que permitirán llevarlo a cabo. Para algunos autores, la estrategia de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Díaz Barriga y Hernández, 2006. Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias. Las técnicas son actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o herramientas que permiten tanto a los docentes como a los alumnos tener información específica acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias de evaluación, por el tipo de instrumentos que utilizan, pueden tener las siguientes finalidades: estimular la autonomía, monitorear el avance e interferencia, comprobar el análisis de comprensión, comprobar el nivel de comprensión, identificar las necesidades. Técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. En educación básica, algunas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son observación, desempeño de los alumnos, análisis del desempeño e interrogatorio. Técnicas de observación. Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. Existen dos formas de observación: sistemática y asistemática. En la observación sistemática, el observador define previamente los propósitos a observar. Por ejemplo, decide que observará a un alumno para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas que da ante una situación determinada. Otro aspecto puede ser observar las actitudes de los alumnos ante diferentes formas de organización en el aula o con el uso de materiales educativos. La observación asistemática, en cambio, consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje sin focalizar algún aspecto en particular. Por ejemplo, se registra todo lo que sucedió durante la clase o alguna situación didáctica. Posteriormente,
Para sistematizar la información se recuperan los hallazgos y se analizan con base en similitudes, diferencias y correlaciones que puedan existir. Guía de observación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Pueden utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad, durante una semana de trabajo, una secuencia didáctica completa o en alguno de sus 3 momentos, durante un bimestre o en el transcurso del ciclo escolar. Finalidad. La guía de observación como instrumento de evaluación permite centrar la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación del docente, promover la objetividad al observar diferentes aspectos de la dinámica al interior del aula, observar diferentes aspectos y analizar las interacciones del grupo con los contenidos, los materiales y el docente, incluir indicadores que permitan detectar avances e interferencias en el aprendizaje de los alumnos. Procedimiento. Para elaborar una guía de observación es necesario definir los siguientes aspectos: propósito o propósitos, lo que se pretende observar; duración, tiempo destinado a la observación, actividad, clase, semana, secuencia, bimestre, ciclo escolar; pueden ser parcial, es decir, centrarse en determinados momentos; aspectos a observar, redacción de indicadores que consideren la realización de las tareas, ejecución de actividades, interacción con los materiales y recursos didácticos, actitud ante las modalidades de trabajo propuestas, relaciones entre alumnos y la relación alumno-docente, entre otros. En educación preescolar, para saber qué observar, es fundamental considerar las competencias y los aprendizajes esperados que el docente se propuso favorecer en sus alumnos y realizar el registro. Registro anecdótico. El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Para que resulte útil como instrumento de evaluación, es necesario que el observador registre hechos significativos de un alumno, de algunos alumnos o del grupo. Finalidad. El registro anecdótico se recomienda para identificar las características de un alumno, algunos alumnos o del grupo, con la finalidad de hacer un seguimiento sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinada situación. Procedimientos. El registro anecdótico se compone de 7 elementos básicos: fecha, día que se realiza; hora, es necesario registrarla para poder ubicar en qué momento de la clase sucedió la acción; nombre del alumno, alumnos o grupo. Actividad evaluada. Anotar específicamente qué aspecto o actividad está sujeta a evaluación. Contexto de la observación. Lugar y ambiente en que se desarrolla la situación. Descripción de lo observado, a modo de relatoría, sin juicios ni opiniones personales. Interpretación de lo observado. Lectura, análisis e interpretación que el docente hace de la situación, incluye por qué se considera relevante. Para realizar el registro anecdótico se requiere utilizar una libreta o un tarjetero y destinar una hoja o tarjetas para cada uno de los alumnos. En el registro anecdótico se anota únicamente los hechos que se salen de lo común, con el fin de conservar algunas ideas o formas de actuar de los alumnos que permitan apreciar sus procesos de aprendizaje. El registro anecdótico es el espacio curricular de tutoría. Para el espacio curricular de tutoría en secundaria, el registro anecdótico, como instrumento de evaluación, permite hacer un seguimiento de proceso formativo de los alumnos mediante información que evidencia el desarrollo cognitivo del alumno y o grupo sobre todos los aspectos actitudinales, el logro de las capacidades, los intereses, así como las interacciones con sus pares y el tutor. En tutoría, el registro anecdótico privilegia el registro libre y contextualizado de observaciones que se relacionan con las incidencias, hechos y situaciones concretas que se presentan en los espacios de convivencia escolar y que requieren atención por parte de los tutores. Por ejemplo, en el ámbito 3 de acción tutorial,
convivencia en el aula y en la escuela, el registro anecdótico como instrumento de evaluación permite obtener información de conductas generales, actitudes, intereses y procesos de convivencia de un grupo, así como de los alumnos que lo integran. Además, contribuye a identificar pautas de comportamiento que puedan tener un valor explicativo o de diagnóstico, para lo cual es necesario el registro de varias anécdotas con el fin de identificar dichas pautas. También el registro anecdótico permite reconocer y valorar diferentes perspectivas, opiniones y posturas de los alumnos frente a un hecho o situación relacionado con la convivencia escolar, identificar la empatía entre los involucrados, reconocer al diálogo como un recurso para la solución pacífica de los conflictos, además de valorar el trabajo colaborativo y los procesos de convivencia. Diario de clase. El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con las actividades realizadas. Finalidad. El diario de clase permite promover la autoevaluación, privilegiar el registro y contextualizado de observaciones, servir de insumo para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. Procedimiento. Para elaborar un diario de clase se deben considerar los siguientes elementos. Definir la periodicidad del diario, es decir, por cuánto tiempo va a realizarse y con qué propósito. Seleccionar qué se incluirá en el diario, cómo y para qué. Realizar un seguimiento de los diarios de los alumnos y propiciar la reflexión entre pares y docente-alumno acerca del contenido del diario. Por otra parte, el diario de clase es un instrumento recomendable para la autoevaluación y la reflexión en torno al propósito. Proceso de aprendizaje porque permite identificar los logros y las dificultades. La revisión periódica del diario de clase aporta información de cada alumno. Algunas preguntas que pueden orientar a los alumnos para la elaboración del diario de clase son: ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Qué fue lo más difícil? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo sería? ¿Qué dudas tengo sobre lo que aprendí? ¿Qué me falta por aprender acerca del tema y cómo lo puedo hacer? Diario de trabajo. Otro instrumento para recopilar información es el diario de trabajo que elabora el docente, el cual se registra una narración breve de la jornada y de hechos y circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. Se trata de registrar aquellos datos que permitan reconstruir mentalmente la práctica y reflexionar sobre ella en torno a aspectos como: inciso A, la práctica planteada, su organización y desarrollo. Inciso B, sucesos sorprendentes o preocupantes. Inciso C, reacciones y opiniones de los niños respecto a las actividades realizadas y su propio aprendizaje. Si las formas de trabajo utilizadas hicieron que los niños se interesaran en las actividades, que se involucraran todos, y si todo fue así, ¿a qué se debió? ¿Qué les gustó o no? ¿Cómo se sintieron en la actividad? ¿Les fue difícil o sencillo realizarla? ¿Por qué? Inciso D, una valoración general de la jornada de trabajo que incluya una breve nota de autoevaluación. ¿Cómo calificaría esta jornada? ¿Cómo lo hice? ¿Me faltó hacer algo que no debo olvidar? ¿De qué otra manera podría intervenir y qué necesito modificar? Escala de actitudes. Su finalidad es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, disposición positiva, negativa o neutral ante otras personas, objetos o situaciones. Procedimiento. Para elaborar la escala de actitud se debe determinar la actitud de evaluar y definirla. Elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de la actitud en sentido positivo, negativo e intermedio. Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida. Utilizar criterios de escala tipo Likert, totalmente de acuerdo, TA, parcialmente de acuerdo, PA,
ni de acuerdo NI, en desacuerdo NA, ND, parcialmente en desacuerdo PD y totalmente en desacuerdo TD. Distribuir los enunciados de forma aleatoria. Técnicas de desempeño. Las técnicas de desempeño son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucra la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestas en juego para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. Entre los instrumentos de evaluación de las técnicas de desempeño se encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del alumno, los textos escritos y los organizadores gráficos, entre otros. Preguntas sobre el procedimiento. Las preguntas sobre el procedimiento tienen la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, procedimientos y la reflexión de la experiencia. Finalidad. Con las preguntas se busca promover la reflexión de los pasos para resolver una situación o realizar algo, fomentar la autoobservación y el análisis del proceso, favorecer la búsqueda de soluciones distintas para un mismo problema, promover la verificación personal de lo aprendido, ser aplicable a otras situaciones. Procedimiento. Para elaborar preguntas sobre el procedimiento se requiere determinar el tema que van a trabajar los alumnos, establecer la intención de las preguntas al redactarlas, es decir, definir si a través de ellas buscamos saber aspectos específicos del proceso, favorecer el razonamiento, la reflexión, conocer las estrategias utilizadas para los alumnos, comprobar hipótesis, motivar la generalización y proponer situaciones hipotéticas, entre otros. Ordenar las preguntas graduando su dificultad, determinar qué instrumento permitiría la evaluación como lista de cotejo o escala de valoración, rúbrica. Cuaderno de los alumnos. Los cuadernos de los alumnos como instrumento de evaluación permiten hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes. También son un medio de comunicación entre la familia y la escuela. Los cuadernos de los alumnos pueden usarse para elaborar diferentes producciones con fines evaluativos, pero es necesario identificar el aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. En ese sentido, es recomendable incluir ejercicios que permitan evaluar el aprendizaje de los alumnos, como el procedimiento que usan para resolver problemas, escribir textos, organizar información y seleccionarla y analizarla. Organizadores gráficos. Un organizador gráfico es una representación visual que comunica una estructura lógica de un contenido. Los organizadores gráficos pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de enseñanza, pero son recomendables al concluir el proceso como instrumento de evaluación porque permiten que los alumnos expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y las relaciones existentes entre ellos. Díaz Barriga, 2004. Entre los organizadores gráficos más usados están los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los cuadros de doble entrada, los diagramas de árbol y las redes semánticas. Finalidad. Los organizadores gráficos como instrumentos de evaluación permiten identificar los aspectos que los alumnos consideran relevantes de determinado contenido y la forma en que los ordenan o relacionan. Procedimiento. Para usar un organizador gráfico como instrumento de evaluación es necesario definir el tipo de organizador y el propósito del mismo, seleccionar los conceptos involucrados. Cuando se usen organizadores gráficos por primera vez, es recomendable diseñar un modelo de manera conjunta con los alumnos que sirva como referencia. Comunicar criterios de evaluación de acuerdo con las características del organizador, por ejemplo, la jerarquización de los conceptos y el uso de los conectores, llaves, líneas y flechas que correspondan. Cuadros sinópticos. Sirven para organizar la información de manera jerárquica, estableciendo reglas de inclusión entre las ideas. Asimismo, se utilizan llaves para separar las relaciones. Los cuadros sinópticos son una alternativa de los mapas conceptuales, sin embargo, carecen de algunos elementos como las palabras enlace. Mapas conceptuales. Son estructuras jerarquizadas por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual.
En un mapa conceptual, los conceptos se representan por óvalos llamados nodos y las palabras de enlace se expresan en etiquetas adjuntas a las líneas o flechas que relacionan los conceptos. Díaz Barriga, 2004. Técnicas para el análisis del desempeño. Portafolio. El portafolio es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo, muestra una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos a lo largo de una secuencia, un bloque o un ciclo escolar. También es una herramienta muy útil para la evaluación formativa, además de que facilita la evaluación realizada por el docente al contener evidencias relevantes del proceso de aprendizaje de los alumnos, promueve la autoevaluación y la coevaluación. El portafolio debe integrarse por un conjunto de trabajos y producciones, escritas, gráficas, cartográficas o digitales, realizadas de manera individual o colectiva, que constituyen evidencias relevantes del logro de los aprendizajes esperados de los alumnos, de sus avances y de la aplicación de los conceptos, habilidades y actitudes. Para utilizar de manera adecuada el portafolio, es recomendable que el docente seleccione los productos que permitan reflejar significativamente el proceso de los alumnos y valorar sus aprendizajes, por lo que no todos los trabajos realizados en la clase necesariamente forman parte del portafolio de los alumnos. La observación, revisión y análisis de las producciones permiten al docente contar con evidencias objetivas, no solo del producto final, sino del proceso que los alumnos siguieron para su realización. De manera gradual, los alumnos pueden valorar el trabajo realizado, reflexionar sobre lo aprendido, identificar en qué requieren mejorar, revisarlo cuando sea necesario y recuperar algunas producciones para ampliar su aprendizaje. La evaluación de los aprendizajes esperados por medio del portafolio requieren de criterios que permitan al docente identificar en qué nivel de desempeño, si destacado, satisfactorio, suficiente o insuficiente se encuentra cada alumno. La integración del portafolio debe considerar las siguientes fases. Fase 1, recolección de evidencias. Fase 2, selección de evidencias. Fase 3, análisis de las evidencias. Y fase 4, integración del portafolio. Finalidad. El uso del portafolio como instrumento de evaluación debe ser un reflejo del proceso de aprendizaje, identificar cuestiones clave para ayudar a los alumnos a reflexionar acerca del punto de partida, los avances que se obtuvieron y las interferencias persistentes a lo largo del proceso, favorecer la reflexión en torno al propio aprendizaje, promover la autoevaluación y la coevaluación. Procedimiento. La elaboración del portafolio debe ser una tarea que se comparta con los alumnos. Para realizarlo es necesario establecer el propósito del portafolio, para qué asignatura y periodo se realizará, cuál es la tarea de los alumnos, qué trabajos se incluirán y por qué y cómo se organizará. Definir los criterios para valorar los trabajos cuidando la congruencia con los aprendizajes esperados. Establecer momentos de trabajo y reflexión sobre la evidencia del portafolio. Establecer periodos de análisis de las evidencias del portafolio por parte del docente. Promover la presentación del portafolio en la escuela. Rúbrica. Finalidad. La rúbrica es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes o valores en una escala determinada. El diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética relacionada con el nivel de logro alcanzado. Generalmente se presenta en una tabla. En el eje vertical incluye los aspectos a evaluar y en el horizontal los rangos de valoración. Procedimiento. Para elaborar una rúbrica es necesario redactar los indicadores con base a los aprendizajes esperados, establecer el grado máximo, intermedio y mínimo de logro de cada indicador para la primera variante, redactarlos de forma clara, proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar. Lista de cotejo.
En una lista de palabras, frases u oraciones, lista de cotejo es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, acciones, procesos y actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla en la que solo se consideran los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia de realización. Técnicas de interrogatorio. Tipos textuales, orales y escritos. Finalidad. Los tipos textuales, orales o escritos son instrumentos útiles para valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos de diferentes contenidos de las listas de asignatura. Procedimiento. Para facilitar esta tarea a los alumnos, los docentes requieren determinar el tipo de texto, verificar que conozcan sus características, forma y contenido, seleccionar el tema, definir el propósito, identificar al destinatario, determinar la extensión o el tiempo de intervención. Para valorar textos orales y escritos es necesario crear una lista de cotejo o una escala de valoración rúbrica, donde los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos, el logro del propósito comunicativo y las características de la tipología textual. Para asignar un valor se realiza el proceso de mediación adecuado para cada instrumento. Debate. Finalidad. El debate es una discusión estructurada acerca de un tema determinado, con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y finalmente elaborar conclusiones. Este formato oral permite profundizar en un tema, comprender mejor sus causas y consecuencias, formular argumentos, expresarse de forma clara y concisa, respetar lo dicho por los otros y rebatir siempre con la base en evidencias. La preparación y ejecución del debate consta de 3 fases: antes, durante y después. Antes, definición del tema, definición de la postura y los roles, selección y análisis de fuentes, resumen, preparación. Durante está la presentación, interacción cronometrada de los participantes, argumentación y contraargumentación, conclusiones. Y después es la evaluación, procedimientos. Para realizar un debate es necesario contar con un formato preestablecido donde se especifiquen los roles, moderador y participante, la duración y el tiempo destinado a cada participación, que exista un clima de confianza y respeto por el otro, sustentar las posturas en argumentos derivados de un trabajo de análisis e investigación, conocer con profundidad el tema para lograr una discusión real. Para evaluar un debate debe elaborarse una lista de cotejo o rúbrica en los que los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de las asignaturas, los contenidos y las características de la tipología textual. Ensayo. Finalidad. El ensayo es una producción escrita cuyo propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Con frecuencia es un texto breve que se diferencia de otras formas de exposición, como la tesis, la disertación o el tratado. Asimismo, el ensayo es un texto de estructura libre organizado en un inicio, introducción en la que se plantea el tema, así como la importancia o el interés de tratarlo, un desarrollo, exposición de la postura del autor y un cierre, conclusión personal. Las opiniones se expresan de forma sintética y clara, y el tipo de lenguaje que utiliza el autor puede ser formal o informal, pero debe ser congruente con el destinatario. Procedimiento. Para elaborar un ensayo se recomienda lo siguiente: definir el tema y asumir una postura al respecto, identificar al destinatario, buscar y seleccionar fuentes de información, identificar puntos de vista diferentes, redactar el borrador considerando las características de forma y contenido de la tipología textual, expresar ideas personales y al mismo tiempo apoyar, complementar, enriquecer, contrastar, etc. con las ideas de otros, corregir, editar, presentar. Para evaluar el ensayo es necesario elaborar una rúbrica o lista de cotejo en el que se consideren las características del tipo de texto, su organización, la argumentación de ideas, los recursos literarios empleados con la descripción de un mismo tema, como la comparación, el paralelismo, la hipérbole y la metáfora, así como los recursos discursivos, la ironía o la persuasión y la carga emotiva, entre otros.
Pruebas escritas. Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o respuestas breves. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a evaluar. Existen diferentes tipos de preguntas. De opción múltiple. La pregunta se acompaña de un conjunto de respuestas donde solo una es la correcta. De base común, multireactivos. Se formula una serie de preguntas a partir de una misma información, generalmente un texto o un recurso gráfico. De ordenamiento. Propone una serie de hechos o conceptos que aparecen desordenados. La tarea es secuenciarlos de acuerdo con criterios establecidos, verdaderas o falsas. La pregunta se acompaña de un conjunto de afirmaciones correctas e incorrectas. La tarea es identificar ambas. De correlación. Se conforman por dos columnas con ideas o conceptos relacionados entre sí. El propósito es señalar dichas relaciones. Para completar ideas se propone un planteamiento incompleto. La tarea es incluir la información que se le dé coherencia y sentido. Abiertas de respuesta única. Requiere de una respuesta específica. Para elaborar pruebas escritas es necesario identificar los aprendizajes esperados a evaluar, el tipo y el número de preguntas o reactivos proporcionados a la revisión de los contenidos. Las pruebas escritas deben mostrar objetividad entendida como la no intervención del juicio personal, validez, que conduzca al logro del propósito de la evaluación, es decir, que cada pregunta mida lo que debe evaluar, confiabilidad, grado de exactitud con que cada pregunta mide el aspecto que se desea evaluar, claridad, instrucciones, preguntas y respuestas claras y precisas, asignación de un valor a cada pregunta o reactivo. La calificación se obtiene a partir de la suma de los valores de las soluciones correctas. Las pruebas de respuesta abierta. Las pruebas de respuesta abierta también son conocidas como pruebas de ensayo o subjetivas. Se construyen a partir de preguntas que dan plena libertad a respuestas del alumno. Permite evaluar la lógica de sus reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de conocimiento del contenido, los procedimientos seguidos en su análisis y la coherencia de las conclusiones, entre otros. Pueden realizarse de forma oral o escrita. Para elaborar pruebas de respuesta abierta es necesario seleccionar los aprendizajes esperados a evaluar y los contenidos que se vinculan con cada uno de ellos, así como qué se espera obtener de cada pregunta, es decir, opinión, interpretación, argumento, hipótesis y datos sobre procedimientos, entre otros. Al formular las preguntas de respuesta abierta es necesario considerar pedir a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen los elementos esenciales de lo aprendido mediante respuestas amplias. Especificar a los alumnos qué esperamos de ellos, análisis, comentarios y juicios críticos. Programar el tiempo de realización en función de la extensión y dificultad de la prueba. Establecer los criterios de evaluación y darlos a conocer al grupo. Promover la observación y reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje, los avances y las interferencias.